Saludos, apreciados participantes. Vamos a realizar ahora los ejercicios de cálculo de voltaje, corriente y resistencia utilizando la herramienta metodológica que nos ha enseñado Kirchhoff. Comencemos con este primer ejemplo. Tenemos este circuito que podemos observar en el cual no hay ningún tipo de ramificaciones, por lo tanto es un circuito en serie puro. Tenemos los siguientes datos: una fuente de alimentación de 12 voltios, una resistencia 1 de 2 ohmios, resistencia 2 de 3 ohmios y una resistencia 3 de 4 ohmios. En este ejemplo conocemos que el voltaje 1 o la caída de tensión en la resistencia 1 es de 2,67 voltios y la caída de tensión en la resistencia 2 o voltaje 2 es igual a 4 voltios. Y también sabemos que tenemos una intensidad total de 1,33 amperios. Se nos pide que calculemos la resistencia total, el voltaje 3 o la caída de tensión en la resistencia 3 y la intensidad 2. Comenzamos con la resistencia total. Ya sabemos que en asociaciones de resistencias en serie, la resistencia total va a ser igual a la suma de cada uno de sus elementos. En este caso, resistencia total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia. La resistencia total sustituyendo valores es 2 más 3 más 4. Esto es igual a 9 ohmios. Veamos ahora el voltaje 3, la caída de tensión en 3. Sabemos, según Kirchhoff, que el voltaje total de un circuito en serie es igual a la suma de todas las caídas de tensión presentes en él. En este caso, el voltaje total será igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. De aquí, de esta fórmula, ya conocemos el valor del voltaje total, el valor del voltaje 1 y el valor del voltaje 2. Entonces, podemos despejar el voltaje 3 para calcularlo, que va a ser igual al voltaje total menos la suma del voltaje 1 más voltaje 2. Sustituimos valores. Esto nos da 12 menos la suma de 2,67 más 4, es decir, 12 menos 6,67, y esto es igual a 5,33 voltios. Es decir, que la caída de tensión en la resistencia 3 es de 5,33 voltios. Y la intensidad 2 es directa. ¿Por qué? Porque podemos recordar que Kirchhoff nos dice que en los circuitos en serie las intensidades son iguales en todo el circuito. Es decir, que la intensidad total es igual a la intensidad 1 y es igual a la intensidad 2 y es igual a la intensidad 3. Entonces la intensidad 2 es igual a 1,33 amperios. Veamos otro ejemplo, pero ahora con un circuito en paralelo, de 3 resistencias en paralelo. Tenemos un voltaje total de 9 voltios, una intensidad total de 15,78 amperios, una intensidad 1 de 9 amperios, una intensidad 2 de 4,5 amperios, una resistencia 1 de 1 ohmio, una resistencia 2 de 2 ohmios y una resistencia 3 de 4 ohmios. Se nos pide calcular la intensidad 3, la que pasa por la resistencia 3, el voltaje 2 y la resistencia total. Entonces, para calcular la intensidad 3, primero hay que hacer notar que tenemos cuál es el
intensidad que sale de aquí de la fuente de alimentación y que se llama intensidad total, es decir, que es la intensidad que alimenta todo el circuito. Pero cuando se consigue con el primer nodo, que lo hemos marcado en azul, entonces se divide en una intensidad 1, es decir, que de la intensidad total, esta intensidad 1 le resta una fracción. No sabemos cuánto es. Bueno, según los datos, nos dice que son 9 amperios. Es decir, de los 15,78 amperios que se le están suministrando al circuito en completo, 9 amperios se van por la resistencia 1. Y por la resistencia 2 se van 4,5 amperios más. Entonces necesitamos saber cuántos amperios se van por la resistencia 3. Según Kirchhoff, decimos que la intensidad total en un circuito es igual a la suma de sus intensidades. En nuestro caso, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Entonces de aquí despejamos intensidad 3 y decimos que es igual a la intensidad total menos la intensidad 1 más la intensidad 2. Sustituimos valores: 15,78 menos 9 más 4,5. Esto quiere decir que son 15,78 menos 13,5 y esto nos da un valor de 2,28 amperios que se están yendo por la resistencia 3. Para calcular el voltaje 2 es importante recordar que Kirchhoff nos dice que los voltajes, cuando las resistencias están asociadas en paralelo, son iguales. Es decir, el voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Entonces, el voltaje 2 son 9 voltios. Y para calcular nuestra resistencia total, primero debemos hacer uso de una herramienta metodológica que es calcular una resistencia equivalente imaginaria, ya que tenemos una fórmula que nos permite calcular pares de resistencias en paralelo. Es decir, asociamos la resistencia 1 con la resistencia 2 y hacemos un cálculo con nuestra fórmula y decimos que resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Esto es igual a 1 por 2 sobre 1 más 2, o sea, 2 sobre 3, lo cual nos da un valor de 0,7 ohmios, pero se nos pide la resistencia total. Ya tenemos el valor de una resistencia imaginaria equivalente que representa a la resistencia 1 y a la resistencia 2 y que hemos llamado resistencia 1,2 y que queda en paralelo con la resistencia 3. Entonces inferimos que la resistencia total es igual a la resistencia 1,2 por la resistencia 3 sobre resistencia 1,2 más la resistencia 3. Esto es igual a 0,67 por 4 sobre 0,67 más 4, que nos da 2,68 sobre 4,67 y esto nos da 0,57 ohmios. Y con esto tenemos calculadas todas las incógnitas que se nos solicitaron. Vamos a observar ahora un circuito mixto. En este ejemplo tenemos estos valores de datos iniciales, donde tenemos un voltaje total o el voltaje que nos proporciona la fuente de 20 voltios, una resistencia 1 de 4 ohmios, la 2 de 3 ohmios, la 3 de 1 ohmio y la 4 de 2 ohmios. Una intensidad total de 2,7 amperios, una caída de tensión en 1 de 7,8 voltios, una caída de tensión en 2 de 10,4 voltios, una intensidad que se va por la resistencia 3 de 1,8 amperios y la que se va por la resistencia 4 es de 0,9 amperios. Y se nos pide calcular la resistencia total, la intensidad 2 y el voltaje 3.
Para calcular la resistencia total, primero debemos observar que la resistencia 1 con la resistencia 2 están en serie. Entonces el principio de asociaciones de resistencia en serie nos dice que resistencia 1, 2 o una resistencia equivalente que las represente es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Sustituimos valores, 4 más 3 es igual a 7 ohmios. Es decir, que esta resistencia 1, 2 equivale a 7 ohmios. Y ahora observamos que tenemos dos resistencias en paralelo, que no podemos darle el mismo tratamiento que la resistencia 1 y 2 que están en serie, sino que las resistencias 3 y 4 decimos que resistencia 3 por resistencia 4 sobre resistencia 3 más resistencia 4. Sustituimos valores y esto es igual a 1 por 2 sobre 1 más 2 es igual a 2 sobre 3 y esto es igual a 0,67 ohmios. ¿Qué hicimos con estos dos cálculos iniciales? Construimos un circuito imaginario equivalente a nuestro circuito original, donde la resistencia 1 y la resistencia 2 está representada por esta con un valor de 7 ohmios, que lo calculamos aquí arriba, y la resistencia 3 y la resistencia 4 están representadas por esta equivalente imaginaria que se llama resistencia 3, 4 y que la calculamos aquí con un valor de 0,67 ohmios. Una vez que tenemos esto, debemos hacer notar de que la resistencia 1, 2 y la resistencia 3 y 4 están en serie, no hay ningún tipo de ramificaciones en ella. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia total? Sumando resistencia 1, 2 más resistencia 3, 4. Esto da 7 más 0,67, o sea que la resistencia total de este circuito es de 7,67 ohmios. Y ya tenemos respondida nuestra primera incógnita. Ahora vamos a evaluar de dónde sacamos el valor de la intensidad 2. Y decimos que de aquí sale una intensidad que llamamos intensidad total de la fuente. Y el valor de esta intensidad total lo tenemos porque es 2,7 amperios. Como la intensidad 2, es decir, la que pasa por la resistencia 2, está en serie con la fuente, entonces la intensidad es igual a intensidad 1 y la intensidad 2, que son las dos resistencias que están en serie con la fuente. Por lo tanto, la intensidad 2 es de 2,7 amperios. Ya tenemos nuestra segunda incógnita resuelta y vamos a ver la caída de tensión en 3. Decimos que el voltaje total es igual a los voltajes que estén en serie, es decir, el voltaje 1 más el voltaje 2, y como resistencia 4 y resistencia 3 están en paralelo, entonces el voltaje entre ellas es el mismo. Entonces podemos decir que la fórmula voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 es igual que decir que el voltaje total es voltaje 1 más voltaje 2 o más voltaje 4. Es decir, cualquiera de las dos fórmulas puede ser utilizada. De la fórmula podemos despejar el voltaje 3 y decimos que el voltaje 3 es igual al voltaje total menos la suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Es decir, la fracción de voltios que se quedan en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Sustituimos valores, decimos que el voltaje total son 20 voltios y las caídas de tensión en 1 y 2 son 7,8 y 10,4. Esto nos da 20 menos 18,2, o sea que la caída de tensión en 3 es de 1,8 voltios. Y con esto tenemos ya resuelto nuestro tercer ejercicio. Bien, recuerden realizar su formulario y tenerlo disponible a la mano. Practicar los ejercicios de esta videoclase varias veces en su cuaderno.
realizar los ejercicios de la actividad formativa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.